Los populares de Onda invertirán en la dinamización del local municipal de Artesa, tal y como le han solicitado muchos vecinos a su candidato a la alcaldía. Ellos le han explicado en la reunión que han mantenido que no entienden cómo el local social permanece cerrado, cuando en la pedanía no hay otros lugares de encuentro para los vecinos. El alcaldable popular por Onda, Salva Aguilella, ha incluido esa necesidad en su programa electoral y la pondrá en marcha a partir de mayo, si gana las próximas elecciones municipales. Los populares, además, invertirán en la remodelación urbana de las calles de Artesa, con lo que solucionarán los problemas de alcantarillado que actualmente existen y soterrarán el cableado aéreo. Aguilella también se ha comprometido en esa reunión con los vecinos de Artesa a iniciar este mismo año la pavimentación de la Plaza de la Virgen del Carmen, para seguir en el 2012 con el resto de las calles de la pedanía. El líder de los populares les ha explicado que, pese al plan de austeridad que pondrán en marcha, este no afectará a los servicios básicos, algunos de los cuales incluso mejorarán, como el servicio de autobús urbano. Aguilella les ha explicado que a partir de mayo, si gana las elecciones, ampliará los horarios y adaptará el autobús a las personas con una movilidad reducida. El líder de los populares en Onda también ha recogido la demanda de los vecinos de reparar los desperfectos de la pista deportiva y dotarla de vestuarios adecuados, compromiso que el candidato popular llevará en su programa electoral.